Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Gamboa, nací en la Ciudad de México y trabajo en Xochimilco. Me dedico al turismo y en la parte de turismo rural de Arca Tierra. Para mí el ecoturismo es una forma de expresión humana muy bonita, la forma más natural de desplazarnos, ir de un lugar al otro siempre ha sido una experiencia de vida humana y creo que el ecoturismo es esta forma moderna de satisfacer esta necesidad. Me gusta entender que en las experiencias nosotros llevamos mucho de un lugar al otro y lo compartimos. Entonces el turismo rural es esta opción que dentro de nuestras actividades agrícolas, nuestras actividades de campo, podemos llegar a la gente a compartir más sobre este sistema agroalimentario, la forma de vida y pues de nuestra cultura, nuestra historia y la forma en la que hemos comido durante los últimos años para poder hacerlo muchos años más. Creo que el término agroecoturismo es una forma muy bonita de resumir esta experiencia de transmitir la importancia de la vida, de cómo la transformamos en comida y de cómo nos alimentamos mientras producimos. Cómo alimentarnos no solamente es comer, sino es también nutrir cultura, nutrir sociedades, nutrir sistemas económicos, es crear una forma de vida. Entonces la agricultura, el turismo, el desplazamiento para reconocernos en estas formas nos hacen ser conscientes, abren el esquema, abren el panorama y nos da la oportunidad de regenerar más fácil. El acercamiento al agroturismo es al ingrediente, es al agricultor, es al campo, es al medio ambiente y es a la regeneración desde la visita. Entonces esa es la gran oportunidad del agroturismo. Yo creo que una de las grandes fortalezas del agroturismo para el campo es traer certeza, traer un poco de claridad en la perspectiva económica, por ejemplo, que no solamente sea un esfuerzo solamente del trabajo de campo, sino de una interacción con el visitante, con el mismo espacio, que también le dé tranquilidad económica al que trabaja aquí, ¿no? El que venga a trabajar al campo diga, también hay una función del espacio para promover el producto y acercarse al consumidor final, al restaurante, a la industria alimentaria y darles esa certeza que la gente que viene a reconocer el campo también va a reconocer el producto y lo va a consumir. Entonces, ese es un cambio bien bonito en la mentalidad y la percepción de la agricultura como una tradición que combina también con la modernidad y el turismo. Entonces creo que esa parte le suma mucho al agricultor, al campo y a los proyectos agroecológicos. Pues a partir desde hoy los invitamos a venir a Xochimilco, desde México mandarles un saludo a todos y un agradecimiento al Global Ecotourism Network por este esfuerzo de vincular y crear colaboración, entender que el turismo, que el desplazamiento, que los hombres y el agroturismo van de la mano en esta modernidad y que podemos hacer mejor las cosas y generar esta opción de turismo, de conciencia y de educación colaborativa.